Se escucha bien. Perfecto. Bueno, buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Es un privilegio para mí. Realmente, si vamos a hablar de invirtiendo nuestro dinero, hoy vamos a abrir muy poco la Biblia. Sí tengan un anotador a mano y una virome, porque voy a empezar a explicarles un poquito dónde están las mejores inversiones. Por ejemplo, si ustedes colocan el dinero en un plazo fijo en este momento y tienen una cierta cantidad, la rendición, de acuerdo a lo que está la inflación, les lleva a que conviene mucho más invertir en pesos, o lo que está dando mejor hoy son los Bitcoin. ¿Esperan eso de invirtiendo nuestro dinero? Realmente oré mucho para buscar el pasaje, porque la Biblia habla más del dinero que de la oración, por ejemplo. Tiene más pasajes que hablen del dinero, y mi mente se iba hacia Filipenses capítulo 4, que habla acerca del dinero, Primera de Timoteo capítulo 6, Hebreos 13:5, que dice contentos con lo que tenéis ahora, Primera de Pedro 5:2, cuando dice no por ganancia deshonesta, hablando acerca del servicio y el ministerio y cómo uno tiene que invertir. Pero realmente mi oración iba a, si yo voy a invertir el dinero, el problema del dinero tiene que ver primero con un problema en el corazón. Si uno está bien en el corazón, si su corazón está sano, no va a tener problemas con el dinero. Y en el año 1995, cuando yo estaba con poquito tiempo de creyente y de alguna manera todo mi tiempo de inconverso estaba apuntando a ganar mucho dinero, yo quería ser gerente general, si me habrán escuchado, de alguna multinacional, para tener mucho dinero. Y de golpe con Andrea hacíamos planes estando de novios, que ella tenga un estudio contable también para tener mucho dinero. Y de golpe llegó a Cristo nuestras vidas en el momento que tenía que llegar. Era el momento justo para nosotros. Cambió nuestras vidas, cambió nuestro corazón, cambió nuestra visión, y Dios nos llamó a prepararnos, a poder prepararnos en la palabra de Dios. Y mi lucha era, ¿cómo le digo a Andrea, que habíamos hablado durante tanto tiempo de invertir nuestras vidas en ganar dinero? ¿Cómo le digo que quiero dejar todo para poder estudiar la palabra de Dios? A los 15 días de casado me voy a divorciar. Y Dios usó un versículo en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Y me llevó mi mente y mi corazón se fue a ese pasaje, y empecé a estudiar todo ese pasaje. Y lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes, centrándome en la palabra de Dios, es Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, invirtiendo nuestro dinero, porque el Señor va a hablar ahí acerca de invertir el dinero. Vamos a leer, les invito a leer Mateo 6, 25 al 34. Dice así la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El versículo 27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Versículo 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Oramos al Señor. Señor, abrimos tu palabra y oro para que nos hables en una manera especial. Tú conoces la situación de nuestro corazón, el mío, el de cada uno de mis hermanos aquí. Y necesitamos de ti, Señor, necesitamos oír tu voz, entender lo que nos quieres decir y que el Espíritu Santo pueda ministrar en nuestros corazones, aplicándolo a nuestra vida en una manera especial y práctica. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El lema de este mes es inversiones que te hacen ganar siempre. Y el Señor acá va a hablar acerca de cómo tenemos que hacer para invertir nuestro dinero. En el versículo 25 dice, por tanto. Ahora, claro, no sé si les pasa a ustedes, cuando uno viene haciendo una lectura de la palabra de Dios, a veces en algunos términos no se detiene. Por tanto, os digo, no os afanéis. Quizás la palabra afanéis te llama la atención por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, y uno lo va entendiendo, pero ese término, por tanto, es muy importante en ese lugar donde está, porque de alguna manera la idea es, en ese término, por tanto, ahí Bruno está diciendo que no se escucha, dice, no lo escuchamos. Yo te escucho perfectamente, no sé otros. Bien, avanzo entonces. La idea les decía, ese por tanto, la idea es el Señor está diciendo, por lo que dije anteriormente y como consecuencia de lo que dije, entonces, por lo que dijo antes y en consecuencia lo que el Señor dijo antes, es que va a decir todo lo que leímos del versículo 25 al 34, por tanto. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué dijo anteriormente? Bueno, estamos en el Sermón del Monte, ¿no? Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el llamado Sermón del Monte. Algunos quieren identificar cuál es el monte, pero realmente cuando uno quiere buscar la identificación del monte no hay una certeza, porque justamente el centro es la palabra de Dios y lo que el Señor quiere transmitir, y no quiere que nos perdamos en dónde estaba el monte, pero sí es muy importante saber que estaban en un monte, porque el Señor, como maestro, va a utilizar aspectos prácticos que les rodeaban a ellos para entender e ilustrar el tema que él quiere tratar. Por tanto, ¿qué dijo anteriormente? Bueno, anteriormente habló de la limosna, del versículo 1 al 4. Anteriormente habló de la oración, versículos 5 al 15. Les enseña de alguna manera, porque ellos dicen, enséñanos a orar, y va hablando de cómo es la oración. Habla del ayuno y habla del dinero. Versículo 19 al 24. Ahí dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, versículo 19, ¿no? Y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Invertí tu dinero, está diciendo, en las cosas celestiales, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La gran pregunta ahí es, ¿dónde está tu dinero? Ahí está tu corazón. Las inversiones que vos hagas están hablando de tu corazón. Dice, la lámpara
del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Y acá viene el versículo 24, que es central, hablando acerca del dinero. Ninguno puede servir a dos señores, dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ante ese precedente, que no está diciendo que uno no puede ser rico, no está diciendo que uno no puede tener mucho dinero, lo que está diciendo es que el dinero no debe ser tu Dios. No podés servir a Dios y a las riquezas. O servís a Dios, sos un siervo de Dios, o sos un siervo del dinero, pero las dos cosas no se conjugan. Y el Señor, después de decir eso, no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque ninguno puede servir a dos señores, es donde despliega todo este pasaje del versículo 25 al 34. Por tanto, por todo lo que dije anteriormente y en consecuencia, ¿qué les dice entonces? No os afanéis por vuestra vida. Ay, ay, ay. Está diciendo que tu ansiedad, producto de la incredulidad y la desconfianza, y yo digo tú y es mí también, mi ansiedad, producto de la incredulidad y la desconfianza, dice, no os afanéis por vuestra vida. Muchas veces yo digo, ¿cuántas veces uno se va haciendo problema por cosas que después no van a suceder o por cosas que no suceden? Pero carga la cabeza planificando y tratando de solucionar situaciones con cosas que no van a suceder. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? Y a lo largo de todo este pasaje el Señor divide la enseñanza en dos aspectos. Por un lado, la vida, y lo asocia con el alimento, y por otro lado el cuerpo, y lo asocia con el vestido. Y realmente me ponía a pensar, porque es muy sencillo lo que el Señor enseña, pero también es profundo. Cuando nosotros trabajamos, vamos a buscar nuestro sustento. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué estamos esperando cuando trabajamos? ¿Realmente tener el alimento para el día y tener la vestimenta para el día? Y entonces ahí empezamos a agregarle cosas, ¿no? Quizás el DirecTV, quizás el hecho de querer cambiar el auto, quizás alguien dice, yo ni siquiera tengo casa, estoy alquilando, y bueno, va haciendo proyectos, y el Señor lo pone en una manera sencilla, hablando acerca del alimento, asociándolo con la vida, y de la vestimenta, asociándolo con el cuerpo. Y hace esa pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y justamente la comida más rica y el vestido más lindo proceden de la tierra, proceden de la creación de Dios. Pero la vida procede del soplo divino. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y eso es lo que lo pone en una instancia mayor. Por eso el Señor, cuando habla de la vida y el cuerpo, está dándole más importancia que al alimento y al vestido. No que no sea importante, sino que tiene una importancia mayor. Por eso el Señor en este pasaje habla. Y en Lucas, el doctor Lucas, cuando en el versículo 29 del capítulo 12, no lo busquen que yo se los leo, habla en el mismo contexto de este tema, dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, y ni estéis en ansiosa inquietud. Lucas, cuando describe este aspecto, utiliza ansiosa inquietud. El Espíritu Santo lo guió a poner ahí ansiosa inquietud. En cambio, Mateo dice, no os afanéis.
En ese mismo contexto la palabra es afanéis y acá ansiosa inquietud. Ansiosa inquietud es muy interesante esa palabra, porque en realidad en el griego es de donde se deriva la palabra meteoro o meteorito. La idea es estar a la deriva y a gran velocidad. El literal de esa traducción es levantar en el aire. ¿Cuál es la idea que quiere transmitir? Que cuando uno se preocupa por el sustento, cuando uno está sobredimensionando la preocupación, de alguna manera es como que está a la deriva y a gran velocidad. Y hay que volver a encauzarse, a encaminarse mirando a Dios, porque Dios sabe la necesidad que nosotros tenemos. Por eso el énfasis de ahí no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Filipenses capítulo 4, versículo 6, cuando está hablando acerca del afán, de la ansiedad, dice en el versículo 6 del capítulo 4, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y fíjense el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Realmente en la vida de fe, pensar en las necesidades y cómo Dios los suple es un gran desafío, y el desafío que el Señor les hace aquí en el Sermón del Monte, y la palabra de Dios viene a nosotros, es: no os afanéis, no estés preocupado, sobredimensionando la situación, producto de la incredulidad y la desconfianza. Porque si crees en Dios y confías en Dios, Dios lo va a proveer, porque Dios lo prometió y Dios es fiel y cumple sus promesas. El planteo que el Señor hace aquí, porque este versículo 25 es un planteo que hace a toda la multitud que estaba, nos tiene que llevar a nosotros a ajustar el pensamiento nuestro al pensamiento de Dios. ¿Cómo piensa Dios? Esto no debe ser usado como excusa para no trabajar. No. No es que yo digo, como yo confío en Dios, me siento y espero la provisión de Dios. No, porque Primera de Tesalonicenses 4, 11, 12, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses 3, 6, 11, 12, enfatiza acerca de trabajar. Tal es así que el apóstol Pablo en un momento dado es muy duro y dice: el que no trabaje, no coma, dice. En el aspecto de Primera de Tesalonicenses, leo rápido, dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces, yo tengo que hacer todo lo que depende de mí para el alimento, para el vestido, confiando que Dios lo va a proveer. ¿Acaso el trabajo que Dios nos da, la posibilidad que Dios nos da, no es una decisión de fe? Porque uno cuando está trabajando sin Cristo en el corazón, como inconverso, uno espera el sueldo por el trabajo que generó. Pero realmente para el creyente es todo un desafío de fe confiar que el sueldo va a estar cuando termine el mes y se cumplió la labor que hizo, o en los emprendimientos que tengan. ¿Y saben lo que anoté acá? Porque yo pienso que en este punto de todo lo que hablé, ustedes pueden estar diciendo, estás escuchando todo lo que estoy diciendo y vos decís, ¿vos me estás diciendo que no me preocupe yo? No tengo trabajo, perdí mi emprendimiento, los precios aumentaron, venís hablándome de otro planeta, no sabés cómo es Argentina y la inflación que tiene, la jubilación no me alcanza, puede decir alguno de los que están acá, me están pagando menos sueldo producto de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier pensamiento
Pero Jesús dice, cree, confía, hacé todo lo que dependa de vos, confiando que el Señor lo hará. Y Dios es fiel. Ese es el planteo personal. Vi un versículo en más de 15 minutos, así que voy a meterle para llegar a cerrar. Porque ahora el Señor, realmente a mí me encanta cómo el Señor enseña, porque hace un planteo, en pedagogía lo llamaríamos un disparador. Tiró el disparador y la deja ahí. Y ahora va a ser la propuesta pedagógica. Yo voy a compartir un minuto pantalla para mostrarle. ¿Ven eso que está ahí? Eso que está ahí es la comparación de lo que sería la blanca. Cuando la viuda ofrendó las dos blancas y dice que tenía todo lo que ella dio todo lo que tenía, esta es la moneda hebrea actual. Ahora la voy a poner con mi mano para que vean, comparado con el dedo, ¿se ve? Lo que mide esa moneda, es chiquitita. Ese es el menor valor que tiene. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque quiero marcar un énfasis en este estudio de que estamos hablando acerca del dinero y de que el Señor, esta es la moneda actual hebrea de menor valor, y que el Señor trata el tema del dinero. Pero ahora el Señor, tratando el tema del dinero, en el versículo 26, empieza con una propuesta. A ese planteo que hizo, él hace una propuesta. Yo lo llamé propuesta pedagógica. Dice, mirad las aves del cielo. Ahora, él está diciendo, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Eso lo está diciendo el versículo 26. Vuelvo a compartir pantalla. Vamos a ver esas aves del cielo del cual el Señor estaba hablando. Este es un jilguero que está en la zona de Galilea. Puede ser que sea una de esas aves del cielo. Este es otro que está más cerca del mar, porque es uno que come peces. Lo ven ahí con el pescadito. Ahora el Señor les dice, mirad las aves del cielo. Ustedes imagínense al Señor enseñando y la multitud viendo las aves del cielo. Cuando nosotros estamos con Andrea a veces tomando mate afuera de casa, tenemos dos colibrí que vuelan juntos los dos y van a una serie de plantitas. Y de golpe está el colibrí y de golpe está el carancho que quiere cazar y uno va viendo el despliegue de las aves, y el Señor toma la realidad que ellos estaban viviendo, que no tenían que estar ansiosos, y le dice, mirá las aves del cielo. Las aves del cielo no siembran, dice, las aves del cielo no ciegan, no cosechan, ni recogen en graneros, o sea, ni almacenan para tener para el futuro. Esa palabra ahí, cuando dice mirad, por eso digo es una propuesta pedagógica, porque está diciendo el Señor, observá fijamente, significa eso, o discerní claramente. El Señor estaba enseñando acerca de la dependencia. Y en esta propuesta pedagógica, el Señor dice, mirá cómo las aves del cielo llegan a depender. Es cierto que las aves pueden llegar a guardar algo de comida, porción de comida. No soy experto en aves, pero los que saben dicen, pero no hacen de la comida un tesoro para procurar, o sea, guardan. No, quizás almacenan una cierta cantidad. Su trabajo, dice, no es hacerse tesoros, sino que es buscar el sustento cotidiano. El ave busca lo que necesita para ese día. No tiene ningún programa de siembra, ni de recolección, ni almacenamiento. Todas ellas, sin excepción, dependen de Dios para su sustento. Dios es el creador de las aves. De nosotros es nuestro Padre. Hay una relación distinta. La enseñanza que decía el Señor es, en esa pregunta retórica, cuando dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que valemos más, porque nuestra relación es de hijos, y la relación
respecto a las aves es de creador. Él es el creador de las aves. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Esa es la gran lección que el Señor quiere dar, porque dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora fíjense, acá hay un giro en la pregunta que sigue, que es espectacular, porque dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Si estuviéramos en forma presencial, les haría algunas preguntas para compartir, pero acá tengo que ir directo al punto. Es muy interesante cuando dice, ¿quién de vosotros podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Porque toda esa expresión en el griego se puede interpretar de dos maneras. Realmente, fíjense que el hecho de añadir a su estatura un codo, la idea es, a mí me vendría muy bien por mi altura, ¿no? Pero tener unos 40 centímetros más. Entonces me esfuerzo para que mi cuerpo crezca 40 centímetros más. ¿De qué está hablando ahí? Del cuerpo. Pero hay otra traducción, los que saben de griego, que la misma expresión se puede hablar para dimensiones, para el espacio o para el tiempo, porque también se puede traducir o añadir más horas a su vida. Y fíjense, a mí me maravilló esta pregunta ahí, porque está entre mirar las aves del cielo y está entre el vestido del versículo 28. Porque esa expresión ahí en el medio, como una bisagra, está hablando de la vida y está hablando del cuerpo. Entonces, es verdad, por más que yo quiera, no puedo añadir más altura a mi cuerpo. Y es verdad, por más que yo quiera, no le puedo añadir más de una hora a mi vida, porque mi vida está en las manos de Dios y Él determina cuánto va a durar. Y el Señor les pone ante esa imposibilidad y luego de esa pregunta le dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Ahora, yo no sé si a ustedes les llama la atención, yo evidentemente estoy más viejo porque me detengo a ver esas cosas. Antes las plantas ni me interesaban y ahora como que me llama la atención. El otro día estaba entrando con el auto y en el medio del empedrado una flor. Vi algo violeta y me acerqué para ver. Dije, mira vos, una flor silvestre hermosa salió del medio de la nada, de un adoquín. Se ve que cayó una semillita y ahí, bueno, cuando el Señor les está diciendo considerad los lirios del campo, les estaba hablando acerca de esta planta, esta que está ahí, que la llaman la corona imperial. Estamos en medio de una zona muy agreste y en esa zona agreste sale esa planta. Es muy probable que sea esta, porque eran los lirios que salen en ese sector. Ahora miren, por ejemplo, cómo es. Es hermosa la planta esa. Y el Señor les enseña y les va mostrando y les dice, considerad los lirios del campo. Si la palabra anterior, mirad, hablaba acerca de el hecho de tener una observación y una consideración, esta palabra considerar es aprender completamente. La idea de esa palabra es aprender. Quiero que con esto aprendas. Y los motivos de la reflexión que el Señor les deja con este lirio son dos. Porque los dice, ¿cómo crecen? Fíjate cómo crecen. Yo les mostré la foto. No trabajan, dice, ni hilan. O sea, el lirio del campo no sale a trabajar para decir, che, tengo que ser así de linda como planta, entonces voy a trabajar así, puedo vestirme de esta manera. Ni siquiera fabrica su vestido. Dice, no trabaja ni hilan. Pero os digo, versículo 29, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Lo que el Señor le estaba diciendo es que ni aun Salomón, el rey más grande,
con muchas riquezas, no tiene punto de comparación en su ropa con la flor más humilde, creación de Dios, que Dios la viste y Dios la sustenta. Dios puede dar lo que el hombre jamás puede alcanzar. Dios es el que puede dar lo que el hombre por sus propios esfuerzos jamás podría alcanzar. Y el versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Porque realmente, ¿qué sucede después con esas flores silvestres? Se secan y supuestamente cuando está todo seco se terminan quemando. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Y fíjense la pregunta, es una pregunta retórica. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Claro que con nosotros va a ser mucho más que con ese lirio del campo, con esa corona imperial. Claro que con nosotros va a ser mucho más que con esas aves que Dios alimenta, aunque ellas ni siembren, ni cosechen, ni estén recogiendo en los graneros. Claro que Dios lo va a hacer mucho más, pero ahí agrega hombres de poca fe, porque el problema era la incredulidad y la desconfianza. Y les digo algo, ese es mi problema hoy. No está diciendo que no tenían fe, estaban diciendo que tenían poca fe. Hombres de poca fe. Y no es un reto, no es no los está exhortando, les está como que les abre la mente a que entiendan la realidad. Dice, no os afanéis. 4 veces se repite la palabra afanar. Esa ansiedad de preocupación y angustia por no tener confianza en Dios y no creer en Dios. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero, ahí hay un contraste. Cuando habla de los gentiles está hablando de los incrédulos, los que no creen a Cristo, los que no creen en Cristo, los que no son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, dice, van a buscar todas esas cosas. Tratan de llenar su vida y su corazón con el dinero, con las riquezas, buscando. Pero el vacío del corazón no se llena con dinero. El vacío del corazón se llena con Cristo viviendo plenamente en nuestras vidas. Por eso dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Los que creen en Dios buscan todas esas cosas. Perdón, los que no creen en Dios buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe perfectamente. Dios sabe nuestras necesidades. ¿Saben? Dios no nos da todo lo que deseamos, no nos da todo lo que pedimos, no nos da todo lo que queremos, sí nos da todo lo que necesitamos. Sí suple todas nuestras necesidades. No suple nuestros caprichos, no suple nuestros gustos o nuestros deseos o lo que quiero, o lo que me satisface pero sí va a suplir nuestras necesidades. Y en esa propuesta pedagógica que el Señor da, hablando acerca de las aves del cielo y los lirios del campo, el Señor les quiere llevar a mirar a su alrededor, y creo que a nosotros nos tiene que llevar a mirar a nuestro alrededor. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios hace en la naturaleza, cómo Dios cuida de las aves y cómo Dios cuida de las plantas. Y si Dios como creador tiene cuidado de esa manera, como Padre, ¿cómo aún no nos cuidará mejor a nosotros? La provisión de Dios que nos rodea y reconocer todo lo que Dios hace en nuestras vidas nos tiene que llevar a tener mayor confianza, a ser desafiados por fe, a depender de Dios cada día para el sustento, para el alimento. ¿Saben? Cuando pienso en propuesta pedagógica, me vienen palabras, el concepto de trabajo, de esfuerzo, de dependencia, fe, confianza, creer, orden, porque si uno va a manejar finanzas lo debe hacer en forma ordenada. Y el Señor habla del orden en otros aspectos. Previsión,
porque uno tiene que tener previsión también cuando está hablando de dinero, de finanzas, transparencia, integridad. Cuando se habla de dinero, cuando uno maneja dinero, tiene que ser una persona íntegra en el manejo del dinero. Control, el control de los gastos. Pero quise detenerme en los aspectos que el Señor y centrarme en lo que el Señor quería hablar acerca del corazón, terminando ya. El último punto que el Señor les habla, porque el Señor hace un planteo, en primer lugar, el planteo que hace es, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Ese es el planteo. Después le dice en la propuesta pedagógica, pará, estamos en el monte, mirá, considerá las aves, considerá los lirios del campo. Y ahora cierra el Señor hablando acerca de las promesas permanentes de Dios. Porque dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios. Esa palabra buscar es ir en pos. Buscad el reino de Dios. Andá en pos de Dios. Seguí a Dios. Seguí lo que Dios te está pidiendo, hacé lo que Dios te está pidiendo para tu vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando habla de su justicia, no está hablando de la justicia para salvación. Está hablando de ser nosotros una persona justa, recta, y realmente eso habla de un proceso de santificación en la vida cristiana. El desafío es vivir en lo que Dios quiere para nuestras vidas y cómo Dios quiere. Hacer lo que Dios quiere y cómo Dios lo quiere. En una forma santa, pura. Dice, y todas, es un absoluto, todas estas cosas os serán añadidas. Es hermosa esa palabra, añadidas, porque todas esas cosas serán puestas al lado. Dios nos va a sorprender supliendo y poniendo al lado todas nuestras necesidades cuando nosotros confiemos y creamos en que Él es nuestro Padre, el que provee, el que conoce nuestras necesidades. ¿Cómo habla el Señor acerca de invertir el dinero? Lo hace en un planteo personal y dice, cree, confía. Lo hace con una propuesta pedagógica, considerando las aves y los lirios del campo, y dice, comprende, capitalizá, apropiate, tomalo, tomá la enseñanza para vos. Pero cierra con una promesa permanente. Tenés que ser constante y en dependencia. Porque si vos buscás el reino de Dios y su justicia, vas en pos de Él y vivís en una forma santa, Dios va a suplir cada una de las necesidades. Por eso, constancia y dependencia. Y nos aferramos de la promesa que Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria, según dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Hermanos, no hablé de hacer una planilla de Excel, no hablé de llevar los cálculos ordenados, sino yo creo que el problema para invertir el dinero, el problema está en el corazón y tiene que haber un corazón aprobado delante de Dios. No digo que nuestros corazones estén desaprobados, fue lo que Dios usó para mi vida este pasaje y la manera en que Dios habló, y me encantó cómo me lleva a considerar lo que me rodea. No vueles con la mente, no hagas planillas en Excel, no hagas... Sí hay que hacerlo, Nosotros estuvimos sentados con Andrea hace una semana como 3 o 4 horas para planificar los gastos del año. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, hay que saber dónde uno está parado, pero el centro está en el corazón. Por eso Dios hace, a través de Mateo capítulo 6, un planteo, por eso hace una propuesta pedagógica y por eso nos da la promesa para que nos podamos aferrar de Él. Que Dios bendiga su palabra.